ayúdenos, ¿no? Pensando en la industria de la que representamos, finalmente, en el mercado. Gracias. Genial. ¿Ya están? Mientras van viendo eso, mi nombre es Eric Iriarte, me acompaña la doctora Fátima Toche. De hecho, ella es la que sabe, yo soy el que hace el stand-up comedy. Mientras tanto, arreglan el PowerPoint. Pregunta, ¿desde cuándo hay datos personales? ¿O de cuándo es lo más antiguo que han leído sobre datos personales? ¿O qué les suena a datos personales? GDPR, eso es 2017-18 en Europa. ¿Algo les suena antes? ¿Han leído en algún sitio sobre datos personales? ¿No? ¿Seguros? ¿Alguien es católico acá? Aparte de mí. Pero es católico. Ya. ¿Qué pasó con los Reyes Magos? ¿Qué querían los Reyes Magos? Van donde Herodes y ¿qué le dicen? En la Biblia. Cuando los tres Reyes Magos llegan donde Herodes, le dicen, mira, necesitamos saber quién es el rey de este reino, sabemos que ha venido a la tierra y ha nacido aquí. Y Herodes le dice, pero yo soy el rey, o sea, no sé qué me estás hablando. Herodes manda a hacer Herodes hace el censo por mandato, es un censo por mandato romano. Y empieza así la historia de la natividad y de Cristo y de los santos inocentes. ¿Por qué los santos inocentes? Porque en un día establece que todos los niños menores a 2 años tenían que desaparecer. ¿Y por qué no tenían que desaparecer? Porque Herodes no quería perder su reinado, pues no quería otro rey. ¿Cómo lo hicieron? Con un censo. Y el censo es en realidad una recopilación de datos personales. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo naciste? Para poder tener o un control de población en el censo o del otro lado un tema religioso. 2000 años después, a alguien se le ocurre la misma idea. ¿Algo le suena? ¿A qué le suena? Hitler. Hitler en 1930 establece los censos en Alemania para poder establecer dónde estaba la población e incluían datos de taras físicas, opción sexual, religión, afiliación política, orden étnico y otras situaciones. Hay un libro, si les interesa leer, se llama IBM y el Holocausto. Es más, el primer tamizador de esa data es las viejas computadoras de IBM. ¿Qué es lo que hace? Un censo. Y hace un censo, además, con fines de diversa índole. ¿Cuál es la principal índole? El Holocausto. Unos 10 años después. Además, el primer centro de reclusión es en 1933. Entonces ya empezaban desde muy temprano. Segunda Guerra Mundial, y la idea de que el Estado tenga la información de los ciudadanos se cierra. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso son los censos de Alemania de 1960. En los censos de Alemania en 1960 se establece por primera vez la necesidad de tener censos anonimizados, porque el anonimato impide que el Estado tenga los datos del ciudadano. Lo que se llama autodeterminación informativa, que es el modelo que tenemos ahora de protección de datos personales, empieza con el censo después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Anónimo, no puede ser ubicable en la ciudadanía, la recopilación de datos no pueden ir a datos sensibles, justo hace un ratito me preguntaban sobre datos sensibles, vamos a ver de qué se tratan estos benditos datos sensibles. Pero si se dan cuenta, está muy ligado al control de población. En 1982 la OECD por primera vez dice, esto no es solamente control de población, también es negocio. Necesitamos los datos porque ya no es el Estado autoritario, totalitario que quiere tener control de su población, sino las empresas que pueden hacer negocio. Entre otras cosas, no creo que hayan conocido todos, pero antes se mandaba el spam por fax. Entonces mandaban faxes a todos lados con propaganda y es de las primeras normativas que se hacen para tratar de ordenar este tema. Sobre la normativa de 1982 empieza el movimiento moderno de protección de datos personales, la normativa europea, el traslado a América Latina. El traslado en América Latina empieza fundamentalmente en el año 1984, cuando aparece lo que se llama el habeas data en Brasil, la Constitución del 93 en el Perú.
Desde el 93 hay protección de datos personales, efectiva y regulada, sí. Es decir, 32 años tenemos de regulación. Finales de 1999, el 2000, Argentina, una bonanza económica, tiene muchos call centers, tratan de traer el negocio de call center de Europa porque en las horas muertas, es decir, cuando no tenían horario laboral, también querían seguir brindando el servicio. Y Europa les dice, si tú quieres llevarte mis bases de datos, como yo sí tengo normativa de protección de datos personales, tienes que tener una ley de protección de datos personales y es la primera ley en América Latina. Casi un estándar europeo para traer, entre otras cosas, la base de datos de España, que era donde se hablaba español. 2001 comienza la crisis argentina y la crisis argentina, entre otras cosas, afectó a los call centers. 2006, 2007, Uruguay, Colombia, Perú y México dicen, oye, esto es interesante porque es un mercado interesante, económicamente activo. No sé si saben si alguien ha tenido socios en Argentina. Durante la crisis fue tan grande en Argentina que las empresas para poder cobrar al extranjero tenían que comprar viñedos porque los vinos no cobraban impuestos, entonces hacían una jugada de tercerización. Bueno, Perú saca finalmente en el 2011 su ley y cuando uno analiza la ley, en realidad es una ley híbrida. América Latina o la visión europea y la visión de APEC. Pero además la entidad que impulsa es el MINCETUR. ¿Por qué el MINCETUR y no el Ministerio de Justicia, que es donde está? Porque el MINCETUR le interesaba cumplir el TLC con Europa y el TLC con Estados Unidos, que entre otras cosas permitía traer datos personales. Sí. Pero también lo hemos visto en política, también lo hemos visto. Este es el último reglamento que les han colocado sobre encuestas electorales. Pero si uno lee, no dice nada de datos personales. Sin embargo, en el acápite 14, que es el informe de encuestas electorales, dice deben detallar los procedimientos realizados en el trabajo de campo, la fecha de realización del trabajo del campo, el número de encuestadores por área de trabajo, el número de cuestionarios supervisados, el número de cálculo de la tasa de respuesta, el porcentaje de supervisión, etc. Además, para la encuesta por teléfono debe detallar todo el procedimiento de selección de llamadas por teléfono, la fecha de realización del trabajo de campo, detallar la tasa de respuesta, mencionar si tienen software o no, con lo cual le utilizó para la realización por la llamada de teléfono, así presentar un reporte de las llamadas. Oye, pero es solo el teléfono. Sí, pero con el teléfono puedo tener quién es la persona. Voy a la lista de OSIPTEL y es que los datos personales pueden ser los datos que me pertenecen, que son los que me identifican, o los datos que me hacen identificable. Es decir, si yo tengo un dato que lo mezclo con otra tabla, como el número de una placa, el número de un DNI o el número de un teléfono, también voy a tener una obligación del tratamiento de datos personales. No ha hecho más acápite el Jurado Nacional de Elecciones, pero detrás de esto hay un tema de protección de datos personales. Si es que, por ejemplo, ustedes entregan los teléfonos o ustedes tienen acceso a los teléfonos porque finalmente con el teléfono cruzado con OSIPTEL tienen acceso al banco de datos. Pero eso se lo dejo para dejárselos en pregunta ahorita. Siguiente. Esto es un poco la evolución, lo que les decía. La ley sale el año 2011. El año 2011 comienza esta adecuación, pero el reglamento recién sale en el año 2013. ¿Qué pasa en el medio entre el 2013 y el 2024? La GDPR, que se bien mencionaba, la normativa europea, vimos que en 1982 OSD, luego en el siguiente momento lo que hacemos es una legislación y comienzan a adecuarse al tema de tecnología y sale la GDPR hacia el 2016-2017. Entonces la GDPR aparece después de nuestro reglamento. Además, nuestra ley tiene una modificación muy grande en el decreto legislativo 1353, se adecúa a los tiempos. Viene la pandemia, viene Cambridge Analytica, viene la inteligencia artificial, viene un montón de cosas y necesitaba actualizarse el reglamento. El reglamento ya estaba actualizado a inicios del 2024, pero no salía por temas políticos fundamentalmente. Octubre del año pasado, se deben haber visto todos, la crisis de Interbank. ¿Por qué el tema de Interbank es relevante? Porque Interbank, con su crisis sobre datos personales, es la primera vez que alguien va al Congreso a hablar sobre protección de datos personales como un tema de brecha de ciberseguridad. La autoridad de datos también es invitada, levanta la mano y dice, oye, yo tengo un reglamento que justo no me lo están impidiendo salir, salgas el reglamento. Y el reglamento salió a finales de ese mes. Ya tenía un año de estarse trabajando ese reglamento. El reglamento entró en vigencia el 1 de diciembre y entra en plena vigencia por las adecuaciones este domingo. Y de eso vamos a hablar, Fati. Sí,
voy a centrarme en las principales novedades que tiene el reglamento respecto al reglamento anterior. Primero, como bien dice Eric, la definición de dato personal era toda información que nos identifica o nos hace identificables por métodos razonables. Ahora, esa, como ustedes ven, es una definición abierta que implica hacer un análisis caso por caso respecto a determinados datos. Por ejemplo, Fátima Toche Vega es mi nombre y me identifica de manera directa, pero hay otro tipo de datos, por ejemplo, la placa vehicular. Uno ve, la placa vehicular es un conjunto de letras y números que en principio no nos dicen nada de una persona, en principio. Pero ¿qué podría hacer yo para a partir de la placa vehicular llegar a la identidad de alguien? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría hacer ese match? En el SAT o el registro vehicular. Voy a llegar a identificar a una persona. Lo mismo pasa con el número telefónico. El número telefónico, imagínense que yo me encuentro un papel con un número de teléfono. 9 dígitos, empieza con 9. Si no tengo ningún otro dato identificatorio conexo, en principio solo el número no me dice nada. Pero una vez más, ¿qué puedo hacer con ese número? Quitando la opción de llamar, que sería muy obvia, para identificar a alguien. Truecaller 1, ¿qué más? Yape, Plin. Lo ingreso a WhatsApp, lo añado a WhatsApp y muchas veces las personas tienen su nombre. Muchas formas para hacer el match entre ese número que en principio no me dice nada y llegar a la identidad de una persona. ¿Ok? Entonces, lo que ha hecho el reglamento ahora es detallar un poco más esa definición de dato personal para cerrar ciertas dudas que había, ¿no? Y ahora, además de ser toda información que nos identifica o nos hace identificables, se ha añadido, para que haya certeza que es dato personal, por ejemplo, los datos de localización. Tengan en cuenta que hoy por hoy todas las apps tienen geolocalización, ¿no? Entonces, eso también claramente es un dato personal. Identificadores en línea, las cookies o cualquier otra forma de rastreo de comportamientos en plataformas digitales. También debe ser considerado dato personal. Y también aspectos físicos, económicos, culturales o sociales de las personas. ¿Ok? Aspectos físicos que no son datos de salud, que veremos que esos son datos sensibles. Pero, por ejemplo, los tatuajes son un aspecto físico, un rasgo físico que obviamente me identifica, ¿no? O me hace identificable. Entonces, eso también va a ser considerado. Y miren, datos económicos, culturales o sociales también van a ser considerados ahora dato personal. Se ha incorporado el concepto de desindexación, ¿no? Esta posibilidad de que tus datos no sean recogidos a través de los buscadores de Internet, como Google, que no aparezcan en los resultados de búsqueda de buscadores tus datos personales. Vamos a ver en qué contexto lo incluye la norma. Y este gran tema de los incidentes de seguridad, que antes no existía ni este concepto ni esta obligación en la Ley de Protección de Datos, que es, miren, toda vulneración de seguridad que ocasione, no solo, hay gente que cree que es solo cuando los datos son difundidos o expuestos, pero si ven ahí es cualquier incidente que ocasione destrucción, pérdida, alteración ilícita de los datos personales o exposición no autorizada. Es decir, nosotros podemos tener una base de datos personales y si por un ciberatacante termina siendo eliminada o alterada, también hay un incidente de seguridad que expone datos, a pesar de que no hayan sido difundidos en la dark web o en redes sociales. La ley y el reglamento ya contaban con principios rectores, que eran los principios interpretativos básicos de esta normativa. Y se han incorporado dos nuevos, responsabilidad proactiva y transparencia. ¿Ok? Que estos principios, el de transparencia, lo que indica es que hay que transmitir a los ciudadanos de manera clara, fácil de entender y accesible, cosa que normalmente las políticas de privacidad no son claras ni fáciles de entender.
y ahí los abogados tenemos que hacer también mea culpa por eso, informar las condiciones de tratamiento de sus datos personales. Es decir, ya, yo capté el dato, pero ¿cómo lo estoy gestionando? ¿Qué medidas de seguridad estoy imponiendo? ¿Qué hago con ese dato personal? O sea, las obligaciones no solo quedan en la captación del dato, tengo que informar también cómo lo utilizo. Y responsabilidad proactiva, que veremos que es una posibilidad que nos está dando el reglamento para atenuar la responsabilidad ante una posible infracción si es que demostramos que hemos hecho los mejores esfuerzos por cumplir con toda la normativa de datos personales. Y vamos a ver los mecanismos que nos da la norma. Una cosa que refleja lo que les decía Eric, que es este afán de tratar de modernizar el reglamento con nuevas formas de tratamiento, como son las formas de tratamiento automatizado de datos personales, que pueden ser con inteligencia artificial o no, es que ahora, cuando cumplimos con nuestro deber de informar, es decir, en nuestras políticas de privacidad, debemos informar también si esos datos personales que hemos captado van a ser utilizados para procesamiento automatizado de datos que puedan terminar con la existencia de decisiones, incluida la elaboración de perfiles, perfilamiento de ciudadanos, de consumidores, de prospectos, de clientes, y las consecuencias para el titular del dato. Es decir, tenemos que decir expresamente, oye, tus datos van a ser objeto de tratamiento automatizado, ¿para qué? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese tratamiento automatizado? Por ejemplo, si por ese tratamiento automatizado, por ejemplo, siempre veo que ahora las empresas utilizan inteligencia artificial para depurar hojas de vida, currículums. Hay que decir, esto va a ser objeto de tratamiento y la consecuencia es, si tú no cumples con el requisito A, B o C, tu CV va a ser descartado automáticamente, ¿no? Ese tipo de información vamos a tener que dar ahora. También ha aclarado este reglamento un tema que ya era un criterio de la autoridad de datos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el 2015, que era el concepto de primer contacto. Es decir, cuando yo accedo a un dato personal, no tengo consentimiento del titular, pero lo tengo porque esa base de datos es anterior a la norma, o conseguí ese dato de alguna fuente de acceso público, llámese registros públicos, llámese consulta RUC de SUNAT, llámese cualquier fuente de acceso público, yo solo tengo chance de contactarme una vez con este ciudadano, ojo, una vez, para solicitarle el consentimiento. ¿Ya? A pesar de que yo no lo tengo y yo solo debería poder contactarme con gente de la que tengo consentimiento, pero tengo esta chance de sanear estos datos personales siempre que yo le diga claramente de dónde obtuve ese dato personal y si la persona me dice, ok, estoy de acuerdo que utilices mis datos, pasa a mi base saneada, y si me dice que no está de acuerdo, tengo que eliminarlo y no volver a contactarlo. Y ojo que hemos estado monitoreando las noticias y la autoridad e Indecopi, porque en esto, ustedes saben, Autoridad de Datos e Indecopi están de la mano cuando se trata de llamadas spam o mensajes spam, han hecho mucho énfasis, casi lo único que han resaltado del reglamento es esto, que solo te pueden contactar una vez, que te tienen que decir de dónde han conseguido tu dato, de qué fuente de acceso público, que ojo, que solo esto aplica cuando son fuentes lícitas. Si compré una base de datos en Wilson, esto no aplica, ¿no? Y que solo te van a poder contactar una única vez. Porque antes muchas empresas decían, campaña nueva, primer contacto nuevo, campaña nueva, y no. Es una sola vez por empresa. No sé si sobre esto tienen alguna pregunta. Sí, de hecho, pregunten porque va a ser dinámico. Sí. ¿Cuál es la definición de contacto? Es decir, que la persona te responda o es simplemente el hecho de intentar responder. Ya. El primer contacto es no solo llamar, sino que la persona responda. ¿Sea ella la que responda o puede ser otra? Es que se supone que este primer contacto es con el titular del dato. Con el titular del dato.
Estás hablando de un número fijo, por ejemplo. O su celular, contesta otra persona. Claro, en ese caso no podría esa persona dar el consentimiento por parte del titular del dato personal, que es el que figura como vinculado a la línea. Tampoco podría rechazarlo, entonces. Tampoco podría rechazarlo. Tampoco podría rechazarlo. Sí, podrías intentar contactarlo, exactamente. Salvo que posteriormente, y ahí estamos un poco a la expectativa de la autoridad, en algún caso o en alguna opinión consultiva, la autoridad complemente esta interpretación diciendo, restringiéndola más, que normalmente eso hace la autoridad de datos, ¿no? Pero en principio, primer contacto es cuando logras hablar con el titular para que te diga sí o no. Un dato importante es que la Autoridad de Datos Personales en el Perú es una de las pocas autoridades que sus opiniones consultivas son vinculantes. Entonces, varios gremios lo que han hecho es mandarle una sábana de preguntas en diferentes momentos e inclusive ahora para pedir clarificaciones de ciertos temas. Quizás el gremio puede mandarle una lista de preguntas porque las respuestas son vinculantes. Entonces, si en una respuesta le preguntas, ¿qué pasa si quien contesta no es el titular sobre el número, si es consentimiento o no? La respuesta puede dar un margen más allá que un caso que también da un lineamiento. O sea, hay una tarea quizás para el gremio. ¿Y ese único contacto es de parte de quién? ¿De la empresa contratante, del ejecutante de la llamada? Es decir, por ejemplo, una empresa de seguros que tiene 5 call centers haciendo llamadas para ellos. Ya, es un intento de parte de quién, del titular de esa base de datos, ¿no? Es decir, por encargo de quién se está haciendo la llamada. Por encargo de quién se está haciendo la llamada. El call center te dice, lo llamo de parte de, no sé, Oncosalud, que es, bueno, ya, no digo más. Entonces, Oncosalud es el que solamente tiene una chance. Y ojo, cuando trabajan con terceros, hay que tener una comunicación muy estrecha con este tercero, porque ante un incumplimiento del tercero, es el titular del banco de datos quien va a ser sancionado. Entonces, tú tienes que dar las instrucciones a tus terceros para que cumplan con esta normativa. Tú los tienes que gestionar. Tienen que tener contratos muy claros con sus terceros que les proveen servicios, porque la responsabilidad operativa es del titular del banco de datos. Si eres tercero de tercero, la responsabilidad es del primero, el generador, pero va a rebotar en cualquier sanción contra el tercero y a su vez contra el subsiguiente. No delegan la responsabilidad. No se delega. Lo que puede pasar, y ya en otros países se está dando, es que tanto el titular del banco de datos, es decir, la empresa, como el tercero, podrían ser sancionados los dos, dependiendo de la circunstancia particular. Pero la empresa que contrató al tercero nunca se salva de la responsabilidad. Ahora, muchas veces el contratante no traslada base de datos al tercero, pero aún así el tercero llama a título de contratante. Pero ahí pudieras tener una excepción en la investigación de determinar que la base originaria no era. Yo soy proveedor de servicios porque tengo una base, la he saneado de alguna manera. Si no demuestro que la tengo saneada, la responsabilidad primera es del beneficiario final, en este caso la compañía que la está subcontratando. En el contrato tiene que ser súper clarito y decir, no asumo responsabilidades sobre la base y no entrego base de datos. De modo tal que cuando llega la autoridad, dice, acá tengo una declaración de parte de que yo nunca le entregué la base de datos, que era suya. Y si el tercero te ofrece llamar a una base de datos que no es tuya, en el contrato tiene que declarar que esa base de datos cumple con la norma, con la ley y el reglamento, y que te exonera de responsabilidad. Nosotros nos encontramos frente a las dos situaciones. Una, yo soy titular de mi base de datos, es decir, Datum la construyó, y por lo tanto, yo, digamos, en un caso puedo llamar para una encuesta para el cliente tal, para la empresa seguros y reaseguros. Sí. ¿Ya? Entonces, pero con mi base de datos yo soy el titular. En otros casos, esta empresa de seguros me da su base de datos y me dice, llama a mi base. Entonces, él es el titular. Entonces, nosotros encontramos frente a dos escenarios en que somos titulares y encargados. Titulares, y también
en la ejecución. Hay casos en que yo ejecuto directamente con mi call center y luego hay casos en que nosotros subcontratamos a un tercero para que ejecute con la base de datos Sí. que nosotros le hemos dado. Lo que tienes que tener es el tracto completo de los contratos. Si el otro te está entregando el contrato, él asume la responsabilidad de que es suya, que la tiene saneada y tú eres un mero operador para el caso. Y tú también, de la misma manera, cuando comienza la investigación, digo, acá tengo un contrato, el señor decía que él asumía que la base está limpia. Si es la base tuya, tú la has tenido que ir construyendo manteniéndola limpia en el tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que muchas veces los terceros que tienen base de datos no la tienen limpia. Y es ahí donde generan problemas, porque si no está limpia, si bien tú bien asumes responsabilidad, la sanción también puede ser para el titular originario, para el beneficiario final. Y ahí lo que se busca es más que nada que el contrato delimite para dónde va la responsabilidad. Limpia es que tiene un consentimiento previo, libre, informado e inequívoco, saneado y expreso. Y ahí yo tenía una duda. ¿Cómo nosotros como agencia podemos registrar y entregar el consentimiento expreso en caso seamos, que venga una auditoría y diga, oye, yo estoy utilizando tal base de datos y tal persona ha dicho que no tienes el consentimiento expreso? Y yo lo tengo porque lo llamé y en un audio me dijo, sí, yo brindo mi consentimiento. Te respondo, el audio es, pero ¿te acuerdas de la campaña Cuando pienses en volver, del BBVA? ¿Se acuerdan de esa campaña que era para Pedro Suárez Vértiz, que cantara? Ya, no tenía nada que ver con Pedro Suárez Vértiz. Esa fue la principal campaña que hubo para recopilar datos personales y sanear su base de datos del BBVA, porque tenías que autorizar los datos personales y todo lo demás. Ellos esperaban obtener su base de datos limpia. Obtuvieron 12 millones de datos completos. La base más completa limpia, solamente utilizable para los fines del banco. Entonces, no los pudieran transferir a terceros. Y esa es otra de las limitaciones que hay. Tú cuando recopilas los datos, tú le dices al titular de los datos personales, este dato se recopila para A, B, C, D, E. Y sirve además para transferírselo a estas compañías o a los que pueden ser clientes de la compañía. Si tú haces otra cosa diferente, aunque esté limpia en el saneamiento, también tienes responsabilidad. Tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Y el audio sirve para demostrar. Audio, correo electrónico, checkbox. Por ejemplo, en esa misma campaña, si se decía la campaña sirve para, o no, tus datos personales se usan para futuras campañas, encuestas, o sea, dejas ya abierto todos los caminos, porque, digamos, dentro del año el BBVA hace 500 encuestas de saturación de sus clientes, encuestas para medir publicidad, etc. Ya queda todo autorizado. Más o menos. Por ejemplo, si yo soy empresa titular del banco de datos, yo soy BBVA, digamos. Acuérdense que también existe uno de los principios del consentimiento, como lo decía aquí el amigo, es que sea libre. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha dicho la autoridad ahí? Yo no puedo mezclar finalidades que son indispensables para que me brinden un servicio con finalidades accesorias, como podrían ser encuestas y envío de publicidad. Entonces, por eso, si ustedes se han dado cuenta, en muchas políticas de privacidad ahora hay dos checkbox. Uno para fines adicionales y otro para la política de privacidad, que son los fines indispensables. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta que normalmente el criterio es una encuesta, salvo casos puntuales, nunca es un fin indispensable. Entonces, para contactar para fines de encuestas, la persona tendría que haber puesto check en fines adicionales. Ojo con eso. Entonces, ya no se permiten, como al inicio de la vigencia de la norma, que tú en una sola fórmula mezcles todo. Ahora el criterio es fines indispensables está en un lado y fines adicionales está en el otro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, como titular, compartir mi base de datos con otras empresas, aquí voy a tener que, para envío de publicidad, encuestas, yo podré compartir con la empresa tal, pero ojo, tiene que estar mencionado con razón social, con qué empresas lo voy a compartir. Obvio puede ir variando en el tiempo, pero se tiene que identificar con quién voy a compartir esa información. Pero hoy el BBVA no sabe quién va a contratar el próximo año para hacer encuestas. Va a hacer una licitación y va a ganar. Por eso, cuando lo haga, modifica su lista
de empresas con las que... Por ejemplo, yo ciudadano di mi consentimiento hoy, Ujú. pero el BBVA contrata a Datum mañana. Cuando yo firmé, no estaba Datum en la lista. No hay problema con eso. La autoridad, como sabe esta dinámica, ha sido flexible. Incluso te dice, esa lista de empresas con las que compartes puede ir en un link adicional, porque a veces son listas muy largas, va variando en el tiempo. Con eso la autoridad ya tiene criterios de flexibilidad. Te dice, no lo listas en la misma política, ponlo aparte. Sí. Hay presunciones de buena fe aquí, porque, por ejemplo, casos concretos que nos pasan a nosotros. A mí, nosotros hicimos en CPI una encuesta a una asociación civil, a un club, y después nos mandaron cartas notariales los asociados porque no permitían, así sea el club el que maneja la data, compartir con alguien en la base de datos. Y claro, lo inmediato era preguntarle a la directiva del club si es que tenían la autorización de los asociados. Nunca la consiguió, nunca la tuvo. Ahí está el problema. Para ti sí. ¿Por qué? Porque por eso les digo, ¿no? Una cosa es la responsabilidad del titular del banco de datos. Si en ese caso el club hubiera puesto en su política la posibilidad de compartir con terceros, incluyendo encuestadoras y potencialmente poniendo en esta lista desplegable la encuestadora que vaya a contratar, ya por esa parte estaba saneado. Y el ciudadano no iba a poder hacer problema ni al titular ni al encargado. Aquí la encuestadora, en este caso que tú planteas, es un encargado de tratamiento. Y aquí lo único que te va a salvar es que tengas un contrato bien redactado con el titular que te está dando su base. ¿Y cuál es la cláusula indispensable? Que esa persona, esa empresa, te diga, yo cuento con el consentimiento, primero, que los datos han sido captados conforme a ley y reglamento y que tengo el consentimiento para transferirte esos datos. Si eso lo tienes como cláusula, estás cubierto. ¿Por qué? Tú simplemente, a ti te han contratado, tú no tienes nada que ver ahí. Por eso todo es un juego contractual, si se dan cuenta. Un dato que me adelanto, permíteme, y me adelanto a esta de aquí, de la notificación de ciberseguridad. ¿Qué pasa si el problema no es el contacto, sino que la base de datos que tengo yo encargada se filtra? Un caso que además ya ha ocurrido. La responsabilidad de informar a la autoridad es del titular del banco de datos. Pero el titular va a hacer sus investigaciones y la autoridad también, y va a determinar que no fue el titular de donde se filtró, sino fue del proveedor. Va a haber sanciones para el proveedor probablemente y para el titular fundamentalmente, porque parte de lo que tenía que hacer el titular era contractualmente o vinculantemente decir, ¿tú tienes política de ciberseguridad para evitar que esto ocurra? También pueden haber una brecha no existente. Se tiene que informar un caso nuevo que pudiera haber aparecido. Pero la responsabilidad ya no es solamente por si tiene el consentimiento o no, sino si en la siguiente cláusula tengo medidas de seguridad. Si el que lo pide no lo hace, ustedes tienen que tener las mejores posibles, porque pueden rebotar con ustedes por ciberseguridad. La regla nueva es que en 48 horas desde conocido el hecho, se tiene que informar a la autoridad de datos personales que ha habido la brecha. Dice cuando son grandes volúmenes, problema práctico del reglamento, en ninguna parte se ha definido cuánto es gran volumen. Segundo, cuando tenga que ver con datos sensibles. ¿Ustedes gestionan datos sensibles? No. ¿Qué datos sensibles gestionan? Ya, los ingresos económicos son una única excepción en la legislación mundial que solamente existe en Perú. Los ingresos económicos no son considerados datos sensibles salvo en Perú. Perdona, sí. Te dicen, fulano de tal viene con tal enfermedad. Eric tiene tal enfermedad, ¿así? Ya. Cuando tienes eso, son datos sensibles, por lo tanto, también tenías que aclarar más allá del gran volumen. Así fueran algunos cuantos. Y lo otro es cuando tenga una afectación a gran número de personas. Pueden ser un solo dato, el filtrado, pero de 100.000 personas. No dicen cuánto es gran volumen. En el estándar internacional se habla del 1% de la población de un país. 1% de la población del Perú es 330.000. Sí. Puede haber una distancia entre el dato declarado y el dato real. ¿Cómo así? De cara al ingreso, por ejemplo. Nuestra base de datos dice que
ese no es el dato real. Claro, hay un principio de calidad. Hay un principio de calidad de los datos que hay una presunción. Sigue siendo dato sensible, porque es lo que en algún momento tú recopilaste de la data. A lo mejor no está actualizada, pero es sensible. No, pero en ese momento tampoco, probablemente tampoco era. Los datos sensibles son datos biométricos, todos los temas de salud, opción sexual, partido político, opción religiosa, opción sindical y ingresos económicos. No, porque no es un dato per se. Eso es un dato económico financiero, pero no es un dato sensible. Solo es ingreso económico el dato sensible. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto es tu boleta en técnica? Puedes extenderlo, sí. ¿Cuánto es mis utilidades que tengo en las empresas? ¿Cuánto es mi ganancia por alquiler? ¿Cómo qué? El nivel socioeconómico. No es un dato sensible. Pero es dato personal, pero es dato personal. Pero, tenencia, Tenencia de bienes. Son datos económicos financieros. Pero no son datos sensibles. El ingreso al hogar. Dato personal. El ingreso familiar no sería un dato sensible porque la familia no es una persona natural, es una persona jurídica, como colectivo. Pero si fuera de cada uno, independientemente, sí. Yo quiero confirmar algo, a ver si es que es verdad lo que creo, ¿no? Cuando son datos de empresa, por ejemplo, Javier Álvarez @PEIN, no tengo ningún problema para yo. Ya, va otra. La opinión consultiva de la autoridad, y eso son opiniones consultivas, dice que las personas de contacto de una persona jurídica siguen la línea de la persona jurídica. Las personas jurídicas no tienen protección de datos personales porque no son personas naturales. Pero los datos de contacto también siguen la misma línea en esa circunstancia. El nombre del gerente, el teléfono del gerente, la dirección del gerente, la dirección de correo electrónico del gerente en relación a esa empresa. Excepciones. Claro que siempre hay. ¿Qué pasa si yo soy un RUC 10? Una persona natural con negocio. Funciono como un RUC corporativo, pero es un dato personal. Entonces, ese tipo de excepciones tienen que ser consideradas muy puntualmente porque no son todo el tratamiento igual. Pero en general, persona de contacto, una persona jurídica, no entra por la ley de protección de datos. 10 no es persona jurídica y hay dato personal. 20 persona jurídica. Sí. No es dato. Ahora, hay unos RUCs especiales, creo que es el 18, que es el RUC de personas jurídicas extranjeras haciendo negocios digitales, que es una nueva, que son como unos 100, 200. Una consulta, regresando al tema del contacto. Si el contacto es aleatorio, es decir, marcación de números aleatorios o generación aleatoria de correos electrónicos. Ahí hay una opinión consultiva también, que dice que, a ver, la opinión consultiva es específicamente sobre celular. Yo tengo un software que de manera aleatoria manda números. Lo genera automáticamente, ¿ah? Lo genera, es un robot. En la medida que ese número coincida con alguno real, es un dato personal definitivamente. Porque lo hace identificar. No, pero a la hora del primer contacto tú tienes que decirle cómo doy el dato por generación aleatoria. Sí. Puedes decirlo, sí, no hay ningún problema, y solo lo llamas esa vez. Si te dice sí, doy mi consentimiento, saneado, listo para seguirlo llamando. Si no, lo eliminas. Y si fuese por correo electrónico, Es lo mismo, el contacto no es solamente telefónico, incluso puede ser presencial, pero es un contacto. Había una discusión que se hizo a raíz de que se eliminó Gracias No Insista, y Indecopi estableció que el primer contacto que ni siquiera debe haber un primer contacto. La autoridad de datos le dijo, sí, puede haber un primer contacto y entre los dos han estado en una pugna permanente y esto lo zanja. El primer contacto es permitible una vez. Cuando yo llamo, imagínate, creación de números aleatorios. Entonces, Sí. aleatoriamente el sistema crea un número, yo llamo, te hago una encuesta, termino la encuesta y como no voy a almacenar datos personales, no hay base de datos, por lo tanto, no te pido consentimiento. Pero tienes el número telefónico. lo borras. Pero la encuesta es anonimizada o es con nombre y apellido la persona. O sea, nosotros siempre le pedimos para fines de supervisión, pero luego se anonimiza. Ya, si se anonimiza, no es requisito el consentimiento. Si se anonimiza. Pero si no la anonimizas, o sea, si la tienes ya un pedazo, una copia, una versión, la tienes anonimizada, aún tienes la base original.
La anonimización tendría que ser permanente en todo momento. No preguntarle cómo te llamas. Pero si conserva su teléfono, igual sí. Pudieras llegar a buscar el teléfono en la base de OCIPTEL. Hay una pregunta. Yo quiero aprovechar un poco la presencia de ustedes. Yo tengo un partido político que tiene 3 precandidatos y cada uno quiere hacer encuesta, 2 de ellos quieren hacer encuesta dentro del partido. Obviamente tienen que darnos el universo. El universo es los partidarios registrados. El padrón. Con datos, el padrón partidario. Ninguno me lo puede alcanzar, y eso yo lo sabía. ¿Hay alguna forma que no me alcance, si no es por medio de la directiva que no va a hacer, el CEN del partido no va a hacer encuestas? No hay ninguna manera entonces, porque me tendré que alcanzar la información. Es que ¿cómo sabrías quiénes son partidarios? Ellos tienen, todos los candidatos tienen la data definitivamente. Ah, no, pero esa data es informal. Es informal. O sea, hay incluso una excepción en la ley para no requerir consentimiento cuando se tratan datos de un partido político, asociación o club, ¿ya? Pero la base tiene que salir, o sea, de la entidad oficial. O sea, si el candidato te dice, no, yo tengo ahí por lo bajo, eso no es una fuente lícita. Cuando tú llenas tu ficha de afiliación a un partido político, en la ficha no tiene que decir autorizo mis datos personales. ¿Por qué? Porque la ficha de un partido político, un club de fútbol o una asociación civil, porque se entiende que estás entregándolo. Es la misma excepción equivalente a las relaciones contractuales. Si tú tienes un contrato conmigo, yo no necesito pedirte autorización para tener tus datos personales en la relación contractual. Extensiones. ¿Qué es la relación contractual? Que yo te brinde el bien y el servicio y luego te haga la cobranza y luego te pueda hacer la encuesta de satisfacción. Llega la encuesta de satisfacción a la relación contractual. Que yo te intente vender otro producto, llega a la relación contractual, va a depender mucho de cómo defines relación contractual. Es la misma excepción para los partidos. Mi vinculación contigo tiene directamente una acción para que no requieras el consentimiento, pero la base de datos la tiene el CEN o lo que tuvieras tener. ¿Qué sería óptimo? Que el CEN la comparta a los precandidatos para seguir la línea. Claro, claro. Pero siempre y cuando sea para actividades Del partido, de la militancia, sí. porque en nuestro rubro eso aplicaría a la base de datos de alumnos de una universidad. Es decir, lo podríamos contactar porque es una asociación en la mayoría de los casos. Pero en la universidad hay una relación contractual. La excepción es la relación contractual. La misma, relación contractual. Cada año tienen que firmar lo que le llaman el boletín de no sé qué, y el boletín es la relación contractual. Sí. Una universidad hace una convocatoria por una persona de admisión, dan varios chicos a pedir información. Un montón no se matricularon, pero yo tengo la base de datos, quiero saber eso, no se matricularon, ¿por qué no se matricularon? Sí. La universidad no tiene contacto más que el de archivo que dijeron pedir información. Sí. No lo puede llamar a actividad de creación, ¿cómo vamos a estudiar? En realidad hay una autorización. O sea, cuando alguien se acerca a pedir información y deja sus datos, debe haber una política de privacidad ahí que ese chico o esos padres aceptan. Y ahí debería estar establecidas todas las finalidades. Y si hay una finalidad que sea hacer encuestas, se tiene que poner expresamente. Para poder hacer prospectiva. Sí, esto es lo que debe indicar el incidente de seguridad. Como no hay reglas establecidas por la autoridad, si a ustedes les pasa y tienen una brecha o al que los ha contratado, tiene que indicarse la naturaleza del incidente, los nombres y datos de contacto del oficial de datos. En el Perú la oficial de datos recién empieza el 30 de noviembre de este año para las empresas que tienen más de 10 millones de soles de facturación. Si ustedes tienen más de 10 millones de soles al año, el 30 de noviembre ya tienen que tener oficial de datos personales. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la entrega de los datos? También tiene que colocarse y además qué medidas de reparación se tienen que colocar. En el Perú esto además va conjugado con la notificación a la autoridad de estas notificaciones. No hay un formato. No hay un formato que puedan utilizarse. Van a tenerlo creando, pero tiene que considerar los 4 puntos.
volumetría de datos que han sido vulnerados, medidas de mitigación, posibles impactos y con quién se tendrían que contactar para avanzar con este tema. A su vez, se debe documentar internamente, y para esto tienen ustedes activos logs, por ejemplo, o tienen activos quiénes usuarios han tenido acceso a la base, o quiénes son sus proveedores que tienen acceso a las bases de datos en materia de protección de la misma. No requieren haber hecho una llamada. Aquí el tema es más pensado en el tema de ciberseguridad. Y ojo que cuando ustedes son el titular de la base de datos, ustedes la captaron, la responsabilidad de la notificación es suya. Pero si ustedes son encargados, es decir, una empresa les da la base de datos y ustedes saben que ha habido una brecha de seguridad en su esfera, van a tener que notificarlo el titular. El titular es quien le notifica a la autoridad y además, dependiendo de la circunstancia, le tiene que informar también a los usuarios vulnerados. Prepárense porque las empresas que los contraten a ustedes les van a poner seguramente una serie de cláusulas en el contrato para que impongan ustedes medidas de seguridad y para que informen cualquier problema y auditorías sobre si ustedes están cumpliendo las medidas de seguridad. Y ahí una pregunta. O sea, recuerdo varios contratos en donde llega una parte de la cláusula de cuidado de datos personales de si es que por algún motivo la data se filtra, no sé cuánto, la empresa no será responsable, sino el responsable es yo, ¿no? O sea, el que recibió la base de datos. Claro, es responsable contractualmente, pero ante la autoridad siempre el responsable es el titular del banco de datos. Siempre. Y entonces, ¿cómo se traduce eso a la realidad? Soy responsable frente a la empresa, pero frente a la autoridad de datos, el responsable es la empresa. Que lo que va a hacer es rebotar contra ti contractualmente o legalmente. Cuando no demandar. Esta es otra de las cosas que viene, pero 30 segundos, esta es otra de las cosas que viene que es el oficial de datos personales. Obligatoriamente desde el 30 de noviembre de este año para la empresa de 10 millones de soles. El resto de las empresas más pequeñas tienen fechas que van creciendo en los próximos años. ¿Qué es fundamental para esto? Y es que es la persona que sirve de contacto con la autoridad en el caso de circunstancias y sus tareas están vinculadas a esto. El perfil puede ser alguien que ya está dentro de la compañía, puede ser el que hace compliance, el que hace legal, pero tiene que tener un tema de conocimiento en el tema de protección de datos personales y además va a ser quien se enlace con la autoridad para sus principales funciones y es un punto de contacto. Para la declaración, por ejemplo, de brechas, tiene que aparecer su nombre. En la política tiene que aparecer quién es la persona o cuál puede ser. Puede ser una persona natural o jurídica, puede ser interna o externa a la organización. Perdona, sí. En casos de publicidad, cuando tercerizamos a un tercerizado, Okay. y es como ejemplos claros, o sea, nosotros tenemos un cliente, pero ese cliente nosotros utilizamos la base de datos de Facebook, por ejemplo, para poder hacerle las campañas. Entonces, fíjate que nosotros somos el tercero del cliente, pero nosotros utilizamos un tercero que es Facebook para entregarle. Ahí el responsable de la base viene siendo Facebook, porque tiene que dar esa autorización pues, que todos damos para que utilicen nuestros datos. Un dato para empezar, Facebook no tiene oficinas en el Perú y no está bajo la legislación peruana y probablemente nunca lo vaya a estar. Cuando Facebook te recopila los datos, lo hace bajo la legislación norteamericana, que es muchísimo más abierta que nuestra legislación para este tema. Si tú los utilizas para una actividad en concreta con relación a un titular, el negocio, el beneficiario final es el titular. El hecho que lo hayas obtenido de Facebook, de X, de Instagram o de TikTok, le es indistinto para la autoridad, pero es obligatorio para el titular saber esa cadena de por dónde ha obtenido los datos. Y es a donde va a apuntar la autoridad. Pero además de lo que entiendo, Facebook, o sea, no es que tú contactas conmigo particularmente, sino que tú le das unos rangos para que llegue la publicidad a mujeres de entre 25 y 35. Entonces, hay una anonimización hasta cierto punto allí también. Pero sí tienen que tener mapeado todo el flujo, ¿no? Toda la cadena, sí. Tenemos un elemento más que es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto, lo pueden haber visto, es facultativo, no es obligatorio,
Pero si se tienen sobre la base de datos principales, su base principal que ustedes tienen, les va a servir para, en el caso hubiera una brecha, o hubiera un proceso sancionador, como medida de mitigación. ¿Qué es análisis de impacto? Saber si he cumplido las reglas, saber si tengo mecanismos de protección, si he tenido y aplicado los mecanismos de protección necesarios y si además tengo cómo mitigar en caso de alguna brecha. Ahí está. Yo sí les recomendaría tener evaluación de impacto cuando tratan datos sensibles. ¿Por qué? Porque cualquier problema que hubiera con ese tratamiento de datos sensibles, ustedes pueden decir, yo he mapeado esta base de datos, he medido los riesgos, he tomado medidas, ¿no?, para mitigar esos riesgos y eso va a ser tomado en cuenta por la autoridad para atenuar la responsabilidad. Es decir, yo asumo la responsabilidad que estoy tratando datos sensibles o de poblaciones vulnerables, que lo dice expresamente la norma, pero no lo estoy haciendo de manera improvisada. He hecho un análisis previo de lo que puede salir mal y me he puesto un paso adelante para tomar medidas. Eso va a servir muchísimo para atenuar la responsabilidad y por ende las multas que la autoridad pueda establecer. Imagínense que el MIDI los contrata a ustedes para ver un análisis de calidad de Caliwarma. Para eso necesita decirles a ustedes quiénes son a quienes tienen que entrevistar. Les tiene que trasladar la base de datos, que además es población vulnerable. Es una población que además tiene un rango especial. En la medida que el Estado no requiere el consentimiento por su función pública, para este caso concreto, no hay un consentimiento originario, sino es una excepción. Ustedes gestionan en base a la excepción, pero si hay una brecha de ciberseguridad, ustedes se hacen responsables, pero el responsable último sería el ministerio, el MIDIS, en esa circunstancia. Pero en cualquier caso, gobierno, ministerios, organismos, ellos sí no están obligados a esto. Sí están obligados, pero están obligados para cosas. Si es SUNAT en relación a la ficha SUNAT, no tengo una obligación de pedirte los datos y relativamente puedo moverme en cierta facilidad. Pero si es SUNAT queriendo transferírselo a el MIDIS, no puede, porque no puede ir más allá de las funciones explícitas. El MIDIS puede hacerlo para eso, pero no se lo puede transferir al Ministerio de Educación, salvo en los comedores vinculados de salud. Entonces, la ley de protección de datos también es obligatoria para todo el poder público, sino que tiene excepciones pensadas en la facilidad del trabajo de su área específica. Pero no pueden omitir, por ejemplo, el deber de informar y tener políticas de privacidad e informar a quién transfieren los datos. O sea, por ejemplo, si el Minedu contratara a alguna encuestadora, en la política de privacidad va a tener que informarse con razón social con quién se está compartiendo. Y ya ustedes pueden ver en muchas plataformas recientemente del Estado se está cumpliendo con eso. Una consulta, ¿y la construcción de base de datos sobre la base de información pública? El enriquecimiento de base de datos. Tú puedes hacer scrapping de las bases de datos públicas, pero las bases de datos públicas son para ciertas funciones. La de SUNAR para la publicidad registral, la de SUNAT para la publicidad de la información tributaria. No puedes utilizarla para algo diferente de lo cual fue creada. Tú pudieras juntar los datos, pero los tienes para tareas diferentes. Por lo tanto, no puedes construir una sola base de datos nueva juntando los datos de las bases públicas para vender algo. Con lo que son las fuentes de acceso público. Las fuentes de acceso público, que no son las fuentes públicas de entidades públicas, te pueden proporcionar información, pero tienes que saber para qué están ahí. Si está en un diario, en realidad es la información de la noticia, pero no es para, de nuevo, venderle. No es una fuente para hacer una publicidad, es una fuente para información. Acuérdense, hubo una sanción a una plataforma que se llamaba datosperú.org. ¿Qué hacía datosperú.org? Sacaba de fuentes de acceso público del Peruano, de SUNAT, de Indecopi, datos que estaban publicados. Pero ellos les daban otra forma de tratamiento, lo indexaban a buscadores de Internet. Y ojo, esas entidades públicas tienen excepciones por ley para hacer esa forma de tratamiento, pero Datos Perú no lo tenía. Y se exponían nombres de personas en las resoluciones del Peruano, muchas cosas, y esas personas no le habían dado consentimiento a Datos Perú, y fue sancionada.
O sea, el scrapping, no solo en el Perú, el web scrapping en el mundo está siendo muy cuestionado. Incluso el scrapping que hace la misma inteligencia artificial. No hay consentimiento ahí. Entonces, se tiene que, con pinzas, tener en cuenta para qué se usa el scrapping. Me adelanto, si ustedes están haciendo ejercicio de inteligencia artificial y para eso están nutriéndoles, como por ejemplo, te nutro mi base de datos de usuarios para que veas de cómo puedo ser mejor, si el sistema de la inteligencia artificial que usan no es cerrado, es decir, que no lo han pagado para que sea solamente para ustedes, esos datos entran al universo y pudieran por ese lado, de pronto alguien pregunta algo más y tener acceso a un dato que estaba reservado. Por lo tanto, son sancionables por haber nutrido una inteligencia artificial abierta. Sí, yo tengo una pregunta, es un poco distinta, ¿ya? Lo que pasa es que dentro del, cuando mencionaron la definición inicial de lo que era antes y ahora, claro, había temas incluso físicos, ¿no? Que te permitan identificar a la persona. Hay una metodología en investigación de mercado que se llama cliente incógnito. Entonces, hay varias empresas que te piden que el registro de este estudio de cliente incógnito, que es para ver si se cumple el protocolo, que se graben videos. Y que después que esos videos se compartan a la empresa en caso hay alguna réplica de la evaluación que se haya hecho. Entonces, hay empresas que te dicen ya solo audio, pero otras que te piden expresamente un video. Previamente, ya cuando algunas reuniones de API se había dicho que eso también en una zona gris que no debería hacerse. Sin embargo, las empresas, y estoy hablando de entidades financieras grandes, insisten con eso. ¿Cuál es la línea? O sea, Sí se puede hacer. A ver, la pregunta es, ¿sí se puede hacer? Claro que sí, pero en el consentimiento que decir, yo autorizo a entregar mi imagen y mi voz, porque ambos son datos sensibles, a cualquier tercero o al tercero entregado, o a la empresa financiera XY y todo lo demás. Deberían tener un consentimiento expreso de la persona. Son datos sensibles. La imagen es un dato sensible. y nosotros estamos facultados a decirle a la entidad que nos contrata, ya, ¿quieres esto? Ok, mándame algún documento que certifique que efectivamente estos empleados han dado su consentimiento, porque si no, yo me meto en un problema. Claro. Normalmente las compañías en relación a los empleados tienen cláusulas, también deberían tenerlo ustedes en relación a sus propios empleados, cláusulas de entrego todos mis datos personales para el futuro, biometrías, cualquier cosa, y además respondo por los datos que se me han encargado. Ya, pero aquí yo entro en una agencia bancaria y voy con mi corbata tiene su camarita. Ajá. Ah, no están permitidas las grabaciones incógnitas, ¿ah? ¿A eso se refiere? Ah, no. O estamos en salas así de conversación y hay una cámara que nos está grabando un poco la dinámica y las entrevistas. Pero no es por un proceso en el cual saben los otros que son parte del proceso. Es que pueden serlo, o sea, ¿qué pasa si al inicio de la contratación le dicen, ustedes por si acaso van a ser sometidos a evaluaciones incógnitas para ver si están cumpliendo el protocolo? Si se lo dices, mientras se lo digas antes, a lo mejor se lo ponen en el contrato, en alguna regla. Pero le estás diciendo, ¿te das cuenta? En un momento cero, pero se lo estás diciendo. Si tenías una pregunta. Sí, ustedes no se meten. ¿Para qué te metes en un problema que es problema Tiene que tener una cláusula que diga que lo tiene? Ellos expresamente me digan, yo tengo esto y a ti no te va a pasar nada. Eso, la segunda parte no te la van a decir, pero basta con que te digan que ellos lo tienen. Mismo escenario. La imagen personal es un dato sensible, además. Y si son de menor edad, más sensible. Por eso, cuando, por ejemplo, organizan un evento, imagínense esto de aquí, y deciden tomar una foto, ¿ya? En la inscripción al evento, para ahorrarse toda la burocracia, debe estar en la política que aceptas para inscribirte, que te pueden tomar fotos para difundir en las redes sociales, de API, y con eso ya está. Ya, tú no aceptaste, entonces, cuando te Arrímate, sí. No, y puede suceder que tú aceptaste, pero luego te arrepientes. Que ahí viene el tema de la sensación. O sea, imagínate, Tokin, cuando te inscribiste, firmaste tu consentimiento y te pueden usar tus datos personales. Pero luego cuando ves en redes sociales tu imagen, resulta que no te gusta cómo saliste en la foto. Claro. Dices a TI, por favor, bájate esa foto. Tú tienes el derecho al olvido. API no solo tiene que bajar la foto de sus redes sociales, sino tiene que asegurarse que cuando alguien pone tu nombre y el evento en la búsqueda, no salga. O sea, más que bajarte toda la foto, podrías...
podrías cosas. blurrear, ¿ah? El derecho al olvido es un concepto... Sí, le blurreas, ¿no? Le blurreas la cara, ¿no? No, pero a la hora que se registró, yo autorizo. Claro, pero lo puedes revocar. Pero puede revocar. Entonces, ¿qué les pongo con el derecho al olvido para tenerlo claro? El derecho al olvido es un concepto que surgió en Europa fundamentalmente. Una persona aparecía en el diario oficial de que había tenido una sanción tributaria. Y esto, cada vez que él ponía su nombre en el buscador, aparecía la sanción tributaria. Lo llevó al Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo le dijo la razón, le dijo, la empresa, Google, tiene que desindexarlo porque además él ya pagó su multa, no le pidió que elimine el contenido, sino que desindexe. Es un derecho a la desindexación, si queremos ponerlo de alguna manera. ¿Qué es lo que descubrió Google después? Que muchos de los que pedían para desindexar o hacer derecho al olvido, que fue el término como se le conoció, eran fundamentalmente políticos que querían retirarlo sobre noticias. Cuando llega ese concepto a América Latina, se enfrentan a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que no se pueden borrar contenido de Internet, más aún si son de políticos. Mientras que Europa es muy protección de datos personales, América Latina es muy transparencia, muy acceso a la información. En el equilibrio en el medio, lo que dice la autoridad es la desindexación. Entonces, si yo publico una noticia con tu nombre y tú no tienes relación con el caso o te tienen que clarificar o actualizar, el derecho detrás es el derecho o a cancelación o el derecho a oposición a que se entregue la información. Técnicamente no existe el derecho al olvido, ni siquiera en Europa, pero el concepto que se ha utilizado es para desindexar. Yo pudiera eliminarlo, sí, pues si te tomé no sé, digo que Juan es narcotraficante. Yo no soy narcotraficante, acá tengo una sentencia o lo que fuera. Sale el esquema. Pero pedir que dé de baja una foto va más en el derecho revocatorio. Te autoricé a colocarla y ahora ya no te autorizo a colocarla. Oye, pero ya se divulgó, ya se puso. El límite, no puedes sacarlo de Internet. De tu Internet pudieras, de tu red social. Lo que sí se podría es anonimizar. Tapas el rostro de la persona en cuestión porque la foto está bien, las otras personas no tienen problema, blurreas. Tengo una consulta. ¿Se podría también pedir en el consentimiento que informarle al titular de ese dato personal que la foto puede hacerse pública? Ay, y ¿qué? Que ya no tendría... Ah, no. Es que no existe un consentimiento absoluto salvo que sea por ley. Que sea una ley que lo mande. O sea, yo no le puedo decir a RENIEC, oye, quítame tu base de datos porque es por ley. Siempre hay un derecho a revocar tu dato. Solo te puedes oponer si la ley te manda a mantenerlo o si tienes una relación contractual en la que necesitas ese dato para hacer la ejecución del contrato. Si no, la persona sí tiene chance de echarse para atrás. Yo sí quisiera mayor claridad respecto a la diferencia de esta ley para personas naturales versus personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso, es un rato de la foto aquí, ninguno de nosotros está presente a título natural. Ok. Estamos En representación de... Ya, es una zona gris. Es una zona gris absoluta con toda la ley porque en realidad el derecho, cuando tú entregas y llenaste un formulario, tú no pusiste que venías a nombre de la organización, sino estás entregando tus datos personales como individuo delegado por una organización. Ahora, imagínense la CONFIEP, ahí solamente hay empresas, ¿eh? La CONFIEP o la SNI hacen una foto institucional. Los rostros que aparecen no son de la empresa, son del señor XY. Pero puede decir, yo estoy en representación de la empresa. Ese dato, que es mi imagen, no es un dato de representación. Mi imagen no es un dato de representación. Mi dato de representación son mi nombre, mi cargo, mi título, mi DNI, ni siquiera mi DNI, mi correo electrónico, mi dirección y ya. Pero mi imagen no. Extrapola ese caso al caso de cliente incógnito. Cuando nosotros hacemos cliente incógnito es a personas en representación de la empresa. Es decir, si yo tacho su carita, estaría todo bien. No, porque la representación que considera la autoridad como, en su opinión consultiva, es el gerente, el representante legal, no cualquier representante de la compañía o el apoderado. Pero un funcionario no es un representante. No es un representante de la empresa. Trabaja en la empresa. El representante de la empresa es quien tiene poderes. El gerente...
Por eso, sí. ¿Está bien? Su labor. Si él le dio el consentimiento. Pero trasládale el problema al titular del banco de... Y esa empresa nunca va a tener la autorización No, eso sí, de la competencia. Ahí sí, eso no está permitido. Ahora, lo puedes hacer, pero no se lo cuentas a nadie. No podría trascender eso porque es ilegal. Esa parte la... Revoco mis datos de los últimos 10 minutos. Lo que pasa es que la norma de protección de datos, si bien les contaba que tiene que ver mucho con el comercio, fue diseñada como una norma de protección constitucional de las personas y su esfera de intimidad, en todos los espacios. No puedes colocar una cámara en el baño. ¿Pero qué cosa es ilegal? La identificación de esa persona. El uso de la biometría, en este caso de la imagen, sin consentimiento. Puedo hacer cliente incógnito, sin cámara y sin video y puedo seguir haciendo. El audio también es la voz, un registro. Pero pueden distorsionar la voz. Puedes distorsionar y comienzas a generar las excepciones. O la imagen la pones un distorsionador de imagen o lo pones una cámara negra, no sé. Claro, pero igual sigue siendo ilegal porque no han pedido consentimiento. Pero cuando es anonimizado, el consentimiento, una de las excepciones que tiene es la anonimización. Pero tiene que ser anonimización desde el inicio. ¿Quién fue el que cometió el error? Claro, y ese es un problema del modelo de negocio. Lo que te están pidiendo es, ¿y con quién? Claro, personaliza el error porque vas a penalizar a la tienda. Ya, no, ahora, no, vamos a hacer el ejercicio al revés. Yo soy el trabajador que atendí mal, tú fuiste la empresa que hiciste el reporte, yo por esa imagen termino despedido por un tema de mal trabajo. ¿Puedo decir algún tema de datos personales? Claro, yo voy a intentar mantener mi trabajo por todos lados y decir, tú has utilizado un método ilícito para capturar mi imagen. Incluso, miren, con las cámaras de videovigilancia existe una directiva de la autoridad sobre videovigilancia. Y lo que te dicen es, en el entorno laboral, siempre tiene que estar claro que te están videovigilando. Por eso te piden poner los cartelitos. Sonríe, te estamos firmando. Es más, incluso debe tener más información, ¿no? Debe tener más información, pero no la directiva, incluso te dice, no puedes usar esa información de las cámaras, y no sé si han visto lo que está pasando con la princesa Leonor, chisme internacional. En Chile. En Chile. O sea, no puedes usar esas cámaras de videovigilancia que tienen un fin de seguridad para una cosa distinta, como por ejemplo usarlo en publicidad, imagínense, ¿no? Miren qué bonitos nuestros clientes, cómo están felices cuando entran. Y yo los capté por videovigilancia, no les pedí el consentimiento. A la princesa Leonor es eso. ¿Cómo compartes con un medio de comunicación lo de una cámara de videovigilancia que tiene una finalidad y un propósito particular? Pregúntese cuántos casos tiene Magali. Bueno, ha tenido demandas, pero millonarias, ¿no? Por ese tema. Creo que lo tienes que... Ahí está. Esto es lo de estudio de impacto, ¿no? Que más o menos... y acá está. ¿Puedes retroceder, por favor? Las medidas de seguridad, ya ahora sí el reglamento establece, lista las medidas de seguridad técnica que se deben tener respecto a las bases de datos. Y eso es lo que yo les decía, que ahora las empresas que los contratan les van a pedir que ustedes tengan impuestas estas medidas de seguridad en las bases de datos que les transfieren. No las he puesto exhaustivamente, pero gestión de accesos. Cualquiera puede entrar a la base de datos o solo personal autorizado que tiene que ver con los estudios de mercado o lo que sea. Procedimientos de identificación o autenticación. ¿Cómo yo me cercioro que esa persona es quien dice ser y por eso puede acceder a los datos? Gestión de privilegios. Ya, yo le di a esta persona que estaba encargada del proyecto acceso a esa base de datos, pero ya lo desvinculé o ya está en otro proyecto. ¿Por qué no le he revocado esos accesos a la base de datos? Se tienen que gestionar y revisar periódicamente. Mecanismos de identificación de usuario frente al sistema. Cualquiera puede usar cualquier computadora o hay un usuario y contraseña para entrar a estos dispositivos. Generación y mantenimiento de registros de interacción lógica. Quien accedió a la base de datos, podemos tener la trazabilidad de qué hizo si se descargó toda la base, imagínense. Se la descargó en un USB y se la llevó. Eso es para sus áreas de TI, eso es lo que se denomina una bitácora o un blog. Claro.
Si ustedes tienen servicios en la nube, la mayoría de servicios en la nube, para ahorrar costos, porque son transaccionales, vienen deshabilitados. Se hablan con su área de TI de que si ustedes utilizan la nube para servicios de gestión, tengan habilitados los logs. Cuesta poco, pero sirve para si la autoridad quiere hacer una investigación. Sí. Pero que son como que controles de la ISO 27001. Son ISO 27001, 2022, además para ser precisos. Tal cual, sí. Si cumples con eso, estás bien. Y todas las medidas que impidan que el personal no autorizado saquen copias, ¿no? Ya sea de files físicos, de bases de datos que puedan pasar en un USB, en WhatsApp, en correo electrónico, ¿no? ¿Cómo se hace esa trazabilidad? Todas las máquinas, nadie puede poner un USB ni sacar información, ¿cierto? Claro. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta sobre el oficial de seguridad que mencionaste hace Sí. un rato. O sea, más que todo precisar, ¿tiene que estar contratado localmente o No es necesario. no es necesario? Puede ser personal de la institución, no es de dedicación exclusiva, puede tener otras actividades o puede ser un tercero, que tú contrates para ese fin o puede ser tu oficial de cumplimiento regional, en la medida que tenga un contacto directo y pueda atender las obligaciones que tiene que atender, porque también hay ese tema, ¿no? Sí, te lo pregunto porque, por ejemplo, en la empresa que yo estoy es global, o sea, está en Londres, es parte de la compañía, entonces con eso se cumpliría esa Se tiene requerimiento. que declarar en su momento. En principio sí, pero deben cerciorarse de que a pesar que esté en Londres, porque no te dice tiene que estar radicado en el Perú, pueda cumplir con sus funciones. Y acuérdate que una es ser el punto de contacto con la autoridad. Entonces, si se las puede arreglar para desde Londres cumplir con sus funciones, no habría problema en principio. Sí. Hay una estructura de seguridad. Si es así, no hay problema. Si es así, no hay problema. ¿Ok? Además de los estudios de impacto, el tener un código de conducta también los ayudaría a atenuar la responsabilidad frente a cualquier infracción que ustedes tengan. Un código de conducta es compliance puro y duro, es decir, tener un documento que establezca todas las políticas y medidas que adopta la organización para que se cumpla todo lo establecido en la ley y el reglamento, mezclado con capacitaciones, auditorías, medidas, políticas, todo, ¿no? Es voluntario, pero si lo tienes implementado te va a ayudar a minorar la responsabilidad. Hay una posibilidad de hacerlo gremial. Si el gremio tiene un código de conducta, lo puede extender directamente a todos sus asociados, con lo cual en realidad es solamente uno. Eso es bueno. Y también grupos empresariales también pueden tener un solo código de conducta, también eso ayuda. Y obviamente no puede ser letra muerta. De ser el caso, se va a tener que acreditar que eso que está en el código de conducta realmente se cumple en la organización. Solo así, atenuante de responsabilidad. La portabilidad de datos es un nuevo derecho, entre comillas, que está mezclado al derecho de acceso, que hace que tú puedas pedirle al titular de un banco de datos que lo transfiera a otro. Por ejemplo, yo me cambio de Seguros Pacíficos a RIMAC. Le puedo decir, señores Pacífico, para no tener que estar llevando yo papel por papel y llenando 1000 formularios, trasladen todos mis datos al otro titular que ahora va a ser RIMAC. Es un derecho que entra en vigencia el 30 de mayo. Tiene unos días más para entrar en vigencia. Solo tiene que ver con datos automatizados, es decir, no papel, tienen que estar en sistemas, en bases de datos, y no aplica cuando son datos que se captan por mandato legal, tiene que ser por una relación contractual con consentimiento legítimo y válido. Y las empresas se pueden oponer si es que ese traslado implica demasiado costo, tanto financiero o carga técnica, que sea irrazonable y que yo pueda demostrar que me impide cumplir con este derecho, ¿no? Pero es un derecho que es bastante nuevo, ¿no? Esto les decía al inicio también que cuando se utiliza algún sistema automatizado, donde no hay intervención humana y ese resultado pueda tener un impacto en el ciudadano, se tiene que informar y ese resultado no debería ser discriminatorio, es decir, los conocidos sesgos algorítmicos. Cualquier tratamiento automatizado no debe tener por qué perjudicar al ciudadano, en especial en el derecho a la no discriminación.
Y como les comentábamos, las atenuantes de responsabilidad es cuando reconoces tu error ante la autoridad, dices, soy culpable. Cuando muestras todas tus medidas de enmienda y colaboras activamente con la autoridad, cuando implementas el código de conducta o cuando has tenido evaluaciones de impacto de datos personales que puedas demostrar que es realizada. Con eso, baja la responsabilidad y por ende también la multa que te pueden imponer. Las multas van de 0.5 UITs hasta 100 UITs por dato, hasta un máximo posible del 5% del ingreso del año anterior. La anonimización sí, pero la encriptación no. La encriptación es solamente que la haces más difícil de acceder, pero la encriptación alguien va a tener el acceso. La anonimización es que desvincula los datos de la persona natural. En la otra sí está dando la vinculación, pero es difícil el acceso. Y la autoridad ha dicho que va a sacar, no sabemos cuándo, una guía normativa secundaria sobre anonimización. Vamos a ver qué sacan. Pero la anonimización significaría que nunca puedes llegar de los datos que tienes al individuo. Claro, pero si yo tengo zona donde vive, ¿qué otro dato tendré que tener? No hay anonimización. La anonimización sería que la base no tenga esa columna que sea la columna identificatoria. DNI, por decirlo. Ya, tienen habilitación por ley. Ellos tienen una ley propia que se llama la Ley de Centrales de Riesgo Financiero, que les permite tener esos datos. Es una excepción. Y además está también en la Ley de Protección de Datos. Bueno, ya lo saben, son los tramos de entrada en vigencia. Estamos todos frente a esta fecha, del 30 de marzo. La obligación de oficial de datos es progresiva y la de portabilidad, como les decíamos, a partir del 30 de mayo. No significa que tienen que tener todos los documentos, todos los informes, el estudio de impacto el día 1 de abril. Pero significa que si el 5 de abril pasa algo, si ustedes los tuvieran, van a tener un poco de aminoramiento en la forma de la resolución de la autoridad y es un atenuante. Si no pasa nada en el próximo año, no pasó nada. Pueden no haber hecho un solo cambio. El problema es cuando pasa. Esas son reglas de cumplimiento de ese tipo, sí. ¿Retroceder? Sí. A nuestro grupo no le correspondería una ley específica porque el core de nuestro negocio es el manejo de datos, como lo es en las centrales de riesgo, como lo es en todos los otros que tienen excepciones. Te lo digo al revés. Yo creo que no debería haber una excepción de central de riesgo financiera. Yo no creo que debería haber una ley separada de la Ley de Protección de Datos que es transversal a todos, públicos y privados. Pero la excepción es anterior a la Ley de Protección de Datos. La Ley de Riesgo de Central de Riesgo Financiera es del 98-99. La Ley de Protección de Datos del 2011. ¿Se debería tener y juntarlas? Sí. Es más óptimo tener una sola, pero la realidad dice que, de hecho, nosotros nos demoramos mucho en sacar una Ley de Protección de Datos. Sería factible, pero es un buen trabajo para el gremio. Es un trabajo gremial. Claro. Se tendría que y ojo, las excepciones a la Ley de Protección de Datos solo pueden ser por ley. Por eso, pero todas las excepciones son para negocios o categorías de naturaleza muy parecida a la nuestra, que viven de los datos, de la alimentación, procesamiento y En el caso, como te digo, de la Central de Riesgo Financiera se hizo casi 15 años antes. Y creo que tenemos una más. No, pero el poder. Era la plataforma. Yo cuido mis datos, ¿no? Eso sí. ¿Cuál es el tiempo apropiado que una persona puede dar autorización para el uso de sus datos personales? O sea, cuando hacemos una encuesta en hogares, tocamos la puerta, leemos el texto de protección de datos personales, ¿por cuánto tiempo puede autorizarte? ¿O es una autorización que tiene que tener un tiempo predeterminado o lo puedo hacer? Tú lo que le tienes que informar es por cuánto tiempo vas a tener almacenados sus datos. Y la norma no te dice ni mínimo ni máximo, pero tiene que ser proporcional. Es decir, para hacer una charla de datos personales yo no te voy a decir voy a mantener tus datos 20 años, porque no tiene una justificación, una proporcionalidad.
pero sí le tienes que informar por cuánto tiempo, ya sea una fecha límite, una cantidad de días, meses o años, o atado a algún hito. Por ejemplo, mientras dure la relación contractual. Que es una de las excepciones de la norma. Cuando tú tienes la relación contractual, tienes 2 años después de culminada la relación contractual para poder almacenar la información. Pero además tienes excepciones legales. En los temas laborales te dicen 5 años que tienes que guardar después de haber culminado la relación laboral. Pero si el empleado tiene discapacidad, tienes que guardarlo por 10 años. En temas de tributarios son 5 años, porque en teoría deberías tenerlo digitalizado, pero luego pudieras eliminarlo. En temas de Contraloría te piden que lo guardes 5 años también. Pero en temas de archivos históricos, todo lo demás, no tienes tiempo de caducidad. Va a depender si tienes alguna otra excepción por ley que se guarde. En telecomunicaciones te piden que la geolocalización de los datos se almacenen en vivo, sea o no sea cliente, 2 años más 1 año. Un año extra que pueden tener, son decir 3 años. Tienes que fijarte mucho en qué norma de excepción te pudiera dar y la que te da el margen de cuánto tiempo la puedes almacenar. Una pregunta final, pero Eso ustedes dirán. Yo tenía una pregunta Sí. que no se ha tocado, pero yo sé que está incluida en la ley, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con software para el levantamiento de información. Yo aplico una encuesta y le pregunto a la persona su nombre, su teléfono, su dirección. Ahí hay Transferencia internacional de datos. Transferencia internacional de datos. Si está en la nube, es transferencia internacional de datos. Así sea en la nube telefónica. ¿Cuál es lo que te dice Telefónica? Pero mis data centers están aquí en Lima. Sí, pero tienen redundancia afuera. Entonces, en el mejor de los casos, si van a usar la nube, Amazon, Azure, Huawei, la que tuvieran, averigüen dónde está y declaren transferencia internacional a esa base de datos. Perdón, a esa nube. Eso se tiene que poner en el registro del banco de datos y en la política de privacidad, ¿no? También, que hago transferencia a empresa tal de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Eric, te puedo aplicar una encuesta y entonces ahí tengo que decirte, por si acaso... No me lo dices ahí, me lo dices aquí en el QR o en esta dirección web puede ver los términos y condiciones. Tienes que buscarte una facilidad, porque si no me tienes que decir, por si acá, Eric, todos son estas finalidades, voy a transferirlo a todas estas personas, internacionalmente está en todos estos sitios. Tienes que ver tu flujo. Muchas gracias. Claro, tienes que ver tu flujo. ¿Cómo captas a esa persona para la encuesta? ¿Cuál es tu punto de contacto? Si toco una puerta. Ok, fírmela aquí, está la hojita y la dejas. Como cuando firmas un contrato ahora para tarjeta de crédito, una de las hojas entera es de finalidades del banco para datos personales. Incluyen eso. Que alguien te firme o te acepte un consentimiento. No, y de darle, ¿no? Un checkbox. Un checkbox. Una consulta, ¿y puedo trasladar ese consentimiento de un formato a otro? Es decir, por ejemplo, esa forma, esa firma, en esa hojita, Sí. pasarla a un checkbox en una base de datos. Lo escaneas, dices. No. Es decir, un archivo de escaneadas. No, pues Claro. levantas esta información para esta encuesta y como te aprueba usos adicionales, tus datos los paso a otra base de datos, o sea, hago tratamiento de datos personales. Sí, pero mantén archivado eso. Claro, el papel lo necesitas. El tema es la declaración del checkbox. Tienes que demostrar que tú lo marcaste. Tienes que mostrar que el usuario marcó o el checkbox en la web o el checkbox en el papel. Por el IP de entrada. Para eso se necesitan las bitácoras, los logs. Correo electrónico, el nombre que declaras. Los logs sirven para eso, para demostrar que el IP fue el que hizo el... Cuando fue virtual el levantamiento. Cuando fue virtual. Presencial o telefónico. La declaración de usted autoriza la declaración de datos personales. Puede ver nuestra política de protección de datos personales y finalidades en trespatitos.com. En tu política debería estar la declaración de que la persona te está dando los datos veraces, actualizados y demás. Con eso deslindas responsabilidad. Menores de edad. Padres. A partir, de 0 a 14, los padres, o sea, el tutor o quien tenga la patria potestad puede dar el consentimiento. De 14 a 18 sí puede dar el adolescente su consentimiento, pero a través de él tú no le puedes pedir datos de su entorno familiar. Solo de él. A partir de 14 cumplidos. Sí, cumplidos. 14 y 1, digamos. Y horas. Bueno, yo diría, no una pregunta, pero sí creo que es importante
importante que lo aterricemos en algo ya, los servicios que ustedes podrían brindarnos como gremio o como empresas en este tema. ¿No? Lo conversamos después, digamos, lo comunicamos. Sí nos gustaría saber qué servicios ustedes profesionales podrían brindarnos a una empresa en particular.